historia mediante vencedores y vencidos? Absolutamente. Yo creo que ahí un poco en la introducción cuento cuáles han sido los paradigmas históricos en Chile. Y como tú bien dices, el primer paradigma pues es Chile, país, república modelo, moral, ¿no? Con una superioridad. Y ahí juega esta dicotomía vencedores y vencidos. Y nosotros vencimos porque éramos superiores, ¿no? Superiores moralmente, ¿no? Superiores incluso por haber construido una república. Pero yo creo que el libro muestra la complejidad y desbarata esta suerte de modelo paradigmático para darnos cuenta que las guerras tienen su propia dinámica, ¿no? Y que en el caso de Chile, esta guerra que los sorprende también, logra convertir el Estado, el Estado logra dotar, digamos, a una maquinaria política de una suerte de fortaleza, que es la que va a ir avanzando y finalmente va a tomar Lima. Ahora, son diferentes perspectivas las que se tienen a propósito de la guerra del Pacífico, pero ¿por qué cuando se habla de Chile se despiertan estos ánimos belicosos? Bueno, porque es la pérdida de una provincia, ¿no? Yo creo esa pérdida de esta provincia salitrera que en términos económicos para la época pues costaba 500 millones de dólares, ¿no? Que probablemente ahora serían, no sé, 5.000 o quizás más, ¿no? Significa una amputación, ¿no? Es una amputación económica, pero también es la amputación de un territorio que podía haber significado el despegue, ¿no? Porque recuerda que es el momento en que el capitalismo está reformulando los productos que necesita, ¿no? Se está dando como una suerte de reinvención del capitalismo y el salitre es el gran producto estrella y el Perú lo tiene, ¿no? Entonces yo creo que queda esa sensación de lo que pudo haber sido y no fue, pero por otro lado te das cuenta que el salitre lleva a Chile a una suerte de hegemonía por un momento, pero después la guerra civil del 1891 está relacionada por ese desbalance que crea el salitre en la política chilena. Ahora, tú mencionas muy bien, ¿no? El Perú es un país lleno de amputaciones, en realidad, ¿no? Si nosotros nos remitimos a cuál era el mapa del virreinato del Perú y cómo es ahora, hemos ido siendo desmembrados paulatinamente en guerras continuas con nuestros vecinos, pero siempre la guerra con Chile nos lleva a esto, ¿no? Es la derrota nacional que impidió el despegue peruano y que se quedó en esa gran promesa, ¿no? Claro, pero yo creo que acá el tema, que también lo desarrollo en el último capítulo, si recuerdas, pero que después lo voy a desarrollar en un libro que se llama Chile en el Perú, es la ocupación. Claro, lo que pasa en Yo Lima, creo que ¿no? la Claro. ocupación de Lima y de toda la franja costera. Me parece que en el penúltimo capítulo voy contando cómo desde Antofagasta se va desplegando el Estado con una suerte de lógica de llegada, de toma del correo, de la prefectura, ¿no? Entonces existe un plan que finalmente Lima va a adquirir su momento de gloria, ¿no? Que es la toma de la capital, que incluso, si recuerdas el capítulo de los sacerdotes, Mm. es como que Chile logra conquistar este centro cultural, ¿no? Y este centro cultural que le reafirma su superioridad moral, ¿no? Es el pueblo elegido que finalmente logra tomar una suerte de revancha con lo que ha sido la capital de un virreinato decadente, ¿no? Entonces hay todo un tema de la decadencia de este virreinato peruano y Chile empoderándose como una república joven que va a imponer un nuevo modelo en la región. Ano de trabajo, de constancia del que Chile tanto se había vanagloriado. Claro, porque uno pensaría que posteriormente a la guerra, y de hecho tuvo Chile un auge económico posterior a la guerra, iba a durar, iba a consolidar evidentemente al Estado chileno, pero no ocurrió así, ¿no? Claro, lo consolida para mal. O sea, porque en el Perú, y acá es bien interesante, se crea una suerte de Estado subsidiario, pero que está lleno pues de perversiones, ¿no? No hay Congreso, o sea, Chile domina el Perú a mano, digamos, con mano férrea, sin opinión pública, sin Congreso, a bombazo limpio, y después cree que puede llevar ese modelo a Chile.
Y ahí es donde la fronda, que es el Congreso chileno, se le va a oponer a Balmaceda, ¿no? Entonces, las prácticas caudillistas, autoritarias, y no solamente eso, si recuerdas ese capítulo, que es el último, que es muchos chilenos burócratas en el Perú no querían desocupar el Perú. ¿No? Porque tenía un sueldo mejor que Chile, porque tenía una serie de privilegios. Entonces, la desocupación es realmente dolorosísima, porque ya tenían 5.000, no sé, no me acuerdo cuánta la cantidad de empleados que habían creado pues una suerte de neoestado prebendario que luego va a tratar de ser replicado en Chile con muy malas consecuencias. Ahora, eso es tremendo, ¿no? Porque yo me pongo a pensar y el enfoque que se ha tenido y lo que hemos aprendido en la escuela es esto, justamente, ¿no? Perú como un estado prácticamente en tiro de gracia y Chile como un país ordenado que le vino a enseñar al Perú lo que realmente tenía que ser un estado. Pero realmente la situación no es así. Y aquí es donde me pongo a pensar en qué tanto los peruanos leemos historia o leemos ensayos, o si leemos la historia como si fuese parte de una ficción continua, o si la enfocamos literalmente como si fuese otro tipo de texto, ¿no? Claro, porque cuando las emociones te dominan, y yo no puedo negar que este es un tema muy sensible. O sea, para una historiadora peruana, irte pues una temporada a vivir en Chile, estar en los archivos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, viendo telegramas peruanos que fueron llevados después a Chile, en donde se está pidiendo ayuda, y te conmueve, ¿no? Había momentos que me paraba y tenía que ir al baño, mojarme la cara, o sea, era fuerte, pero si logras sobreponerte a eso y tratas de ver esto como cómo entender una maquinaria de guerra, sales de ese lugar, ¿no? Sales de ese lugar de la autoflagelación. ¿No? Porque yo creo que básicamente ese es el lugar donde nos quedamos, ¿no? Las víctimas, ¿no? Pero víctimas que tampoco son víctimas porque no supieron organizarse políticamente. Acuérdate que el presidente se va a comprar barcos, Piérola en el momento que llegan las fuerzas chilenas se fuga, no hay con quién negociar, el alcalde de Lima tiene que entregar la ciudad. Entonces el Perú también era un estado que estaba pues pasando por serias crisis, ¿no? El caso del Estado chileno, probablemente el sistema partidario, la institucionalidad, le va a dar una suerte de plataforma que le va a permitir actuar mucho mejor que el Perú, obviamente. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué tan decisivo es Pinto en el conflicto? Porque tenemos, en principio, que él asume el poder en Chile y de hecho no se encuentra con la mejor situación, ¿no? Habían luchas indígenas por el norte, tenía mucha resistencia también en el sur, no estaba estable económicamente, había bandolerismo que no podía sofocar Mm. el Estado chileno. Y él además mantenía una amistad, ¿no? Con el presidente de Perú en ese momento. Y él se opone en una primera instancia a un eventual conflicto, ¿no? Él no quiere la guerra, él Ujú. no quiere la guerra, ¿no? Es lo interesante de Pinto, ¿no? Pinto es hijo de un presidente. ¿No? Entonces tiene toda una tradición, digamos, familiar, de familias, pues, digamos, políticas, ¿no? Y el problema de Pinto es de que en estas sucesiones presidenciales que le dan a Chile cierta estabilidad, los presidentes son elegidos, o sea, por sus antecesores, ¿no? Entonces Federico Errázuriz, que es el predecesor, lo elige. ¿No? Y Vicuña Maquena, que ha entrado al juego electoral y que se da cuenta pues de que no tiene opciones, se dedica a atacarlo, ¿no? Entonces es un presidente débil porque es acusado de ser débil y es acusado de haber sido un poco elegido, es el elegido, ¿no? Entonces viene mal, pero tiene mucha tranquilidad. ¿No? Digamos, él es un republicano, ¿no? En el sentido de la austeridad, de la tranquilidad, del deber. Y tiene al costado a un personaje sumamente ambicioso que va a ser su sucesor, que es Domingo Santamaría, ¿no? Y hay estas cartas, porque el primer capítulo, si recuerdas, son puras cartas, ¿no? Mm. Entonces hay una carta de Domingo Santamaría a Pinto que le dice: nos vamos a jugar toda nuestra suerte a una sola carta. ¿No? Esto es un casino.
¿no? Pero hay que tratar de que este casino sea conducido de la mejor manera posible. Y ahí es donde Pinto tiene la grandeza de rodearse de estos políticos de viejo cuño, como es el caso pues de Eulogio Altamirano, del mismo que mencioné anteriormente, de Varas, ¿no? De Sotomayor, que hace, aparte, bien interesante, el presidente en campaña. O sea, hay dos presidentes. Uno está en La Moneda y otro es como un clon de Pinto, que es el que está, digamos, diciéndole a los militares lo que tienen que hacer. O sea, la presidencia se mueve, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco el éxito de Pinto, ¿no? Haber entendido la magnitud de la guerra, lo que Chile se juega, utilizar a los viejos burócratas y entender la institucionalidad de Chile, ¿no? Que es el civil va a estar siempre con los militares indicándoles lo que deben hacer. Ahora, qué fuerte eso, ¿no? Es una tradición que hasta ahora perdura, ¿no? Y que ha marcado, creo que a sangre y fuego la historia de Chile también, ¿no? Pero por otro lado, como tú bien dices, así como tienen, digamos, esta construcción institucional que viene que probablemente pues ahí está muy presente Andrés Bello, ¿no? Andrés Bello es el hombre que viene de Venezuela, bueno, viene pues de Londres, después de haber estado no sé cuántos años exilado, y consigue un trabajo en Chile. Entonces, construye la república que él no puede en Venezuela y lo dota de un código civil. Recuerda que muchas de las ideas de Bello en términos de una guerra civilizadora, legal, vienen o sea, son tomadas por muchos de sus discípulos, porque muchos han sido sus discípulos, incluso Pinto me parece que ha sido su discípulo, ¿no? Entonces hay pero por otro lado, y acá un poco poniendo los claroscuros, hay una guerra en la frontera que es bárbara. O sea, que es la guerra del ejército chileno contra la Araucanía, que ahí yo cuento cómo queman las rucas, violan a mujeres. Esos son los que después van a venir a la guerra del Pacífico, entrenados en la violencia, y que probablemente la campaña de la Sierra va a ser una réplica de esa violencia contenida que no ha sido reconocida hasta últimamente, bueno, en la época de la represión, pero Y últimamente. es curioso esto, ¿no? Porque estos soldados entrenados en la violencia, para muchos peruanos representaban la virilidad, ¿no? Exacto. Ahora es un enfoque enteramente misógino y más bien los hombres peruanos eran vistos como blandengues frente a lo que venía a representar estos actos, bueno, sin justificación, ¿no? Claro, porque se crea pues también esta dicotomía. Es una guerra en que el Perú es binarizado. Hay una binarización, ¿no? Nosotros los superioridad moral, ustedes los inmorales. Acuérdate los curas que dicen que llegan a los pueblos y que todos los sacerdotes peruanos tienen esposas, hijos, no le prestan atención pues, y que ellos vienen a cristianizar. ¿No? Entonces, como también esa idea de la cristianización de una frontera que ha caído en manos de estos bárbaros peruanos va a estar muy presente. Pero lo que tú también dices, ¿no? También se va a binarizar, digamos, en términos de los logros de Chile, porque esta es como una profecía autocumplida. O sea, tú vas avanzando y vas poco a poco ganando el territorio. Entonces se consolida tu idea de que hay del pueblo elegido, que es un poco el modelo de los Estados Unidos, ¿no? Cuando comienza a conquistar, cuando toma, digamos, California, cuando es la guerra con México, existe el mismo discurso, ¿no? Es un pueblo superior cuya labor, y esto no solamente pasa en caso de Chile, ¿no? Ha pasado en muchas partes del mundo, cuya labor es humanizar y civilizar el territorio. Claro, hay marcos éticos enteros, ¿no? Que se trasladan junto al tema de la conquista y de la imposición. En ese sentido quería preguntarte, porque también se ve, ¿no? Este afán mesiánico de entender que los soldados chilenos eran unos elegidos que avanzaban hacia la glorificación de Chile, el rol de la Iglesia Católica. Ah, es impresionante, ¿no? Porque ahí viene, porque ahí viene algo que a nosotros no ocurre en el Perú, ¿no? Que tú tienes a un obispo como Valdivieso que hace la gran reforma, ¿no? Entonces la gran reforma es crear esta suerte de soldados de Cristo, porque ellos están haciendo su propia lucha contra los liberales, muchos de ellos masones, ¿no? Entonces ya ha habido un entrenamiento previo de todos estos capellanes, que después van a ser los capellanes del ejército, en esa simbología, ¿no? Y yo creo que de ahí lo que más interesante me parece es la idea de la guerra justa.
¿no? Que toman las ideas, digamos, de San Agustín, las ideas de los padres de la iglesia, que hay ciertas guerras que son justas.